Shalom. Primeramente que nada, antes de comenzar, quiero comenzar dando toda la honra y la alabanza a nuestro poder, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahakwadash. Seguido dobles honores y saludos a nuestros apóstoles, los ancianos de la gran piedra de molino, y a todos ustedes, hermanos sinceros, que siguen empujando esta verdad para sellar al electo de nuestra nación Israel. También para todas ustedes, hermanas alrededor del mundo, que buscan servir a nuestro Señor en verdad y en sinceridad. Para todos ustedes, Shalom, que significa paz en el hebreo antiguo. El llamado moreno, hispano y latino, descendiente de indígena, son los verdaderos israelitas, de acuerdo a Deuteronomios 28, y lo creemos por fe. Ahora, sabemos que hay una gran mentira por medio de estas filosofías del llamado, el autoproclamado hombre blanco, como lo hemos enseñado, cual su verdadera identidad bíblica es Isaú Edom. Por medio de su sistema escolar y la destrucción que nos puso, ¿no? Porque por mucho tiempo no le dio, nos derrotó, nos humilló y nos puso en servidumbre, no dándonos una forma de aprender a leer para así poder destruir a los hijos de nuestros antepasados que hoy en día pues venimos siendo nosotros, dándonos una educación o una enseñanza falsa fuera de lo que verdaderamente es la verdad, man. ¿Por qué? Porque bíblicamente él es Satanás, es el adversario y es el diablo, el mentiroso, el engañador, y él eso es lo que cumple. Ahora, esto es para el electo. Estoy haciendo esta edificación, primeramente Yahweh Bashiach Shai, que me permita en el espíritu a poder hacer algo que sea edificante para el electo. Y sabemos que pocos van a ser los que van a ser salvos de la nación de Israel. Conforme a nosotros lo que enseñamos es completamente la verdad, de que no, este mensaje de salvación no es para todas las naciones. Aún así, no es ni aún para todo Israel. Es para un pequeño grupo de esta gran multitud de gente. Iba a empezar con esta escritura, pero vamos aquí. Esta gran multitud de gente de la nación de Israel, no todos van a volver. Viene un gran juicio para la nación de Israel y para el mundo entero, para todas las naciones. Y solamente un pequeño grupo, un pequeño número de toda la nación de Israel, de las 12 tribus, van a quedar para ser salvos. Y voy a comenzar con esta escritura, libro de Isaías 10 y 21. Y dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al poder fuerte. Y el poder fuerte viene siendo Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Entonces aquí claramente lo dice, el remanente. El remanente volverá de la nación de Israel. Que la palabra remanente, el significado, el adjetivo aquí dice parte de una cosa. En este caso viene siendo parte de la nación, ¿no? De la nación de Israel. Y sigue diciendo que queda
o se reserva para algo. El que quede de este juicio, el que quede para salvación de la nación de Israel. Eso es lo que significa remanente. Algo que sobra, amén. Pónganse a imaginar todo lo que va a hacer Yahweh contra nuestra nación. Por eso debemos estar alegres y en humildad agradeciendo lo que nos ha dado, ¿no? Que es esta verdad, que entender lo que nos ha dado a cada quien. A cada quien le ha dado su porción y cada quien debe estar haciendo lo mejor que pueda con su porción, ¿no? Dice en el 22, Isaías 10:22, porque si mi pueblo, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Ahí está, amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel va a ser juzgado con justicia por sus faltas, por sus pecados. Esos, esa parte de la nación de Israel que no va a ser salva, ellos verdaderamente van a ser destruidos junto con las naciones, especialmente con Esaú, Edom. Un pequeño remanente es el que se va a salvar. No es como lo dicen las iglesias cristianas. El rapto, esa es una falsa doctrina, el rapto, y que todas las naciones van a ser salvos. Ya leímos, que es solamente el pequeño remanente de Israel. Es el que va a volver a Yahweh Ba'ashem Yahshai. Y una cosa deben entender, para que tú vuelvas a algún lugar es porque de ahí saliste. Porque ¿cómo vas a volver a algún lugar donde nunca estuviste? Entonces, si tú vuelves es porque ahí estuviste. Por eso los descendientes de Israel, son los que van a volver a su verdadero poder, que es Yahweh Ba'ashem Yahshai. Y esto no es en nosotros se halla la verdad, porque le estamos diciendo la verdad. No es para todas las naciones y aún no todo Israel va a ser salvo, man. Y aquí no es porque hayas dado tus diezmos y hayas ido cada domingo a tu iglesia que vas a ser salvo. Se requieren otras cosas. Primeramente los nombres, Yahweh y Yahweh Shai. Yahweh es el nombre del Padre, que significa él existe. El nombre de su Hijo, al que ignorantemente llaman Jesús, Yeshua. Su nombre es Yahweh, Yahweh Shai, que significa el Salvador, en el hebreo anciano. Libro de Esdras, segundo de Esdras 9, dice, entonces respondí y dije, en el 15, he aquí antes y ahora hablo. Y lo diré también en lo sucesivo, que muchos más de los que perecen, luego de los que han de ser salvos, debería decir aquí. Es una traducción de Google. Pero aquí en verdad dice que muchos más van a perecer, de los que van a ser salvos. Entonces, muchos más, eso implica una gran parte de la nación de Israel, que vienen siendo 2/3. Y el remanente, 144,000, la gran multitud. El remanente aquí en Estados Unidos. Porque de todo va a ser salvo, de todas las naciones. Pero la Biblia habla claramente de 2/3 van a perderse, y 1/3 va a ser salvo de la nación de Israel. Entonces muchísimos más van a morir de lo que se van a hacer salvos. Solamente un pequeño remanente va a regresar a su verdadera identidad, que son hebreos israelitas, reconocer que Yahweh es nuestro poder y Yahweh Shai, nuestro Salvador. Solamente ellos van a entenderme.
Por eso lo dije desde el principio, ¿no? Que estos son hechos, estas edificaciones, más que nada son hechos para el electo, porque el electo cuando escuche esto, ellos van a entenderme, ellos van a saber que esta es la verdad. Aún sabemos que muchos son llamados, pocos los escogidos. La parábola también del pescador, cuando sueltan la red, cuando avientan la red, jala de toda clase de pescado y después se sientan y tiran el que nos sirve, ¿no? Igual aquí. Muchos llegan y no se ofenden por las doctrinas y salen expulsados. Lucas 13:23. Y alguien le dijo, que del 22, Lucas 22, 13:22, pasaba Yahawashi por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. 23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, ¿sí? Ellos están entendiéndome, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? ¿Por qué lo diría, men? Porque pueden ver que no reciben este mensaje, que no les agrada, que tienen que cambiar sus vidas, que tienen que dejar de vivir en maldad. Por eso preguntó, ¿y son pocos los que se salvan? ¿No? Preguntando, ¿no? Que lo dijera, son muchos, son pocos los que se salvan. Y esto fue lo que él preguntó, man. Esto fue lo que él preguntó uno de ellos, y esto es lo que Yahawashi respondió acerca de su pregunta. Lucas 13:24. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y la puerta angosta representa, alejarte de todo el mundo, de todas las cosas que el mundo te ofrece, donde la gente, dice, que las cosas que ellos hacen, no hay problema, que nada pasa, que el mundo las hace, también yo puedo hacerlas. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo se encuentra en la oscuridad, el mundo se encuentra en mentira, en maldad. Se encuentra en una gran oscuridad por estas falsas doctrinas que enseña a Esaú Edom. Pero aquí dice, Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. O sea, esto es una lucha constante de mantenerte en esta verdad. Porque no solamente la gente que te rodea, el mismo sistema, los cambios que tiene el mundo, ellos te pueden desviar. Tus mismas, si estás casado, tu mujer no entiende esta verdad, si tienes una novia que te gusta, ella tú sabes que te puede llevar por otro camino. Hay muchísimas cosas, solo pongo unos ejemplos sencillos, pero hay muchísimas cosas que pueden desviarte de esta verdad. Es un esfuerzo, es una lucha constante. Y eso es lo que Yahawashi recomendó, y eso, esforzarnos, dice. Sigue diciendo, dice, porque os digo que muchos procurarán entrar. Sí, muchos procurarán entrar. Y toda esa gente, que está en las iglesias grandísimas, pentecostales, testigos de Jehová, supuestamente los católicos, a los mormones que te prometen esto, que te traen el mensaje. Y también los llamados mesiánicos. Amén. Todos ellos tratan de entrar a su manera, de acuerdo a lo que ellos están aprendiendo. Ellos están para entrar para entrar al reino. Y dice en el final, y no podrán,
¿Por qué no van a poder, men? Primera parte, no son israelitas. Porque el cristianismo, men, en varias naciones se encuentra y tiene a la gente bien engañada, pensando que ellos, los gentiles, las naciones, también tienen parte para la salvación que viene y el reino. Y eso es mentira. Esa es una doctrina de Satanás. Dice ahí claramente, y no podrán, o sea, en su mente piensan que ellos van a poder, igual nuestra gente, los israelitas. O sea, muchos van a querer entrar por esta puerta, men. Muchos van a querer entrar a tomar parte del reino y no son, men. Como digo, primeramente no son israelitas. No son israelitas. Romanos 11:7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Sí, lo que buscaba Israel. ¿Qué es Israel, men? Israel, a él se le dio para qué, para ser parte de un reino eterno con el Mesías. Se le prometió vida eterna. Y por eso es como digo, nuestra gente, men, ha querido entrar, quiere entrar, pero, amen, aunque se esfuercen, si no son parte de un grupo, de un número, de ese remanente, del electo, amén, aunque hayan venido a entender que son hebreos israelitas, de último van a ser votados. Sí, hey, podrán trabajar muchos años en esta obra, pero si no son parte del electo, men, van a caer porque van a caer. Hey, mediante nosotros seamos parte de ese número. Lo decimos con sinceridad y con humildad, men, porque hay ejemplos grandes de que gente enseñando fuertemente esta doctrina, esta verdad, este evangelio, y aún así han caído, man. Hemos conocido a gente que ya estuvieron enseñando y han caído. Vuelvo a leerlo, Romanos 11:7, que pues lo que buscaba Israel, si lo que ha buscado Israel, aquí claramente, lo que ha buscado Israel, no todas las naciones han buscado de esto, man, porque no a todos se les ha dado. No lo ha alcanzado. Entonces, si ni siquiera Israel lo alcanzó, ¿cómo las otras naciones? Pero aquí va a decir quién sí. Pero los escogidos sí. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ahí está, man. Ese pequeño remanente. Los escogidos sí. O sea, hay un grupo selecto de toda la nación de Israel que sí va a alcanzar a entrar al reino de los cielos, man. Muchos van a morir. Muchos van a morir. Pocos van a entrar, man. O sea, aún si la descendencia de Jacob sea como la arena del mar, man, solo el remanente va a volver. Y ese es de temer, man. De verdad es de temer lo que Yahweh va a hacer. Dice, y los demás, los que no están escogidos, los que no fueron escogidos, fueron endurecidos. Amén. Se les puso ceguera espiritual, orgullosos, rebeldes, así como el faraón, ¿no? El faraón viendo todo lo que venía sobre su nación, man, y aún así él estuvo necio. Fue orgulloso. ¿Y qué pasó de último? Man, fue destruido. Pues por eso mismo Yahweh ha endurecido el corazón de estos israelitas, porque no son parte de los que a él quiere salvar. Entonces nosotros, ¿quiénes somos, man, para pensar que vemos a una persona y se escuchó, va a ser salvo, pues solamente Yahweh Bashem Yahweh Shai sabe, man, quién va a ser salvo? Y muchas veces pensemos, este hombre no entendió, no la va a agarrar.
Hey, uno no sabe. Puede irse para otro lugar, a otra ciudad y allá lo quebra, lo quebranta y entonces va a entender. Esto es algo que hey, a nuestra vista, hey, pues nosotros no sabemos, man, quién es el electo hasta el día de hoy. Ya estamos viendo grandes cosas. Puede que de aquí a poco tiempo ya sepamos, man, quién sí, quién sí es fiel, ¿no? Porque vienen pruebas. Y dice aquí en el Romanos 11:8, como está escrito, Yahweh Bashem Yahweh Shai les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Por eso nuestra gente solo pasa, man, como si estuvieran siguiendo simplemente como a los caballos que les ponen aquí, a los que jalan carreta, les ponen aquí para taparle, man, solo avanzan como sordos. Hey, ¿por qué, man? Porque han sido cegados, sus oídos han sido tapados para que esta palabra solamente escuchen, man, pero no entiendan nada. Así es como les viene a nuestra gente. Ahora, libro de Revelación. Libro de Revelación 14:1. Después miré y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Por eso digo, es bien importante los nombres. Y este nombre, solamente se le dio a la nación de Israel. Yahweh Bashem Yahweh Shai solamente se dio a conocer con la nación de Israel. Ahora, Yahweh le dio las leyes a Moisés para que se las diera a la nación de Israel. Y él claritamente les avisó, si no cumplían, iban a venir las maldiciones. Ahora llegaron las maldiciones, fuimos dispersos entre todas las naciones, pero se nos ofreció un Salvador. Solo la nación de Israel falló guardar la ley. Él necesita salvación. Nosotros necesitamos salvación. Mateo 1:21, y darás a luz un hijo. Y esto es la promesa, del Salvador. Porque esto no es para todas las naciones, como les digo. Claritamente dice, es un pequeño remanente de la nación de Israel. Solamente el que ha sido escogido va a ser salvo. Y solamente por ese pequeño remanente es que Yahweh Shai dio la vida, no por todo Israel. También como les enseñan que él dio, porque Juan 3:16, porque Dios amó al mundo y dio a su hijo primogénito. Amén, solo lo dio por el electo. Y darás a luz un hijo, dice, es Mateo 1:21. Dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿sí? Y aquí, como él no es un griego, aquí le ponen Jesús, que viene de Isus, de Serapius Christus, viene este nombre. Ahora, su nombre es en hebreo, que es Yahweh Shai, que significa el Salvador o el salva, ¿no? Ahora, lo que sigue aquí concuerda con su nombre. Dice, porque él salvará a su pueblo, ¿sí? Posesión, a su pueblo, no a las naciones, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Entonces, por eso siempre les decimos, nosotros hablamos verdad. Claritamente, solo un pequeño remanente va a volver, va a ser el que va a ser salvo, va a entrar al reino de los cielos. Hey, y solamente por ellos fue que es Yahweh el Salvador, pagó. Sí, solamente por ellos pagó. Y empezando con estos, con este grupo que está aquí. Revelación 14:1. Después miré ya aquí el cordero es Yahweh Shai, ¿sí?
Y eso implica lo que se le dio a la ley. En la ley, para que tú fueras perdonado de pecado, tenías que sacrificar, hacer sacrificio de un cordero, una oveja, paloma, según lo económico, el estatus económico del israelita. Entonces aquí claramente se identifica, representa un sacrificio para perdón de pecados que viene siendo Yahweh Shai. Dice, estaba en pie sobre el monte Sión y con él, ahí está, amén, y con él 144,000 israelitas que tenían el nombre de él, Yahweh Shai, el Salvador, y el de su padre es Yahweh, escritos en la frente. Eso es los que tienen este pequeño número, los 144,000. Y estos son los que están enseñando hoy en día a la nación de Israel, entre todas las naciones, especialmente aquí duro en Babilonia, Estados Unidos. Que tengas el nombre en sus frentes quiere decir en tu mente. Es donde están los nombres, porque no está tatuado o no está pintado. Es que lo conoces, es lo que representa. Dice Revelación 14:2. Y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y a la voz que oía era, y la voz que oí era como de artífices que tocaban en sus arpas. En el 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie, ahí está, y nadie, ¿ok? Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos 144,000 son los que alcanzaron, son el pequeño remanente que iban a volver a Yahweh, a su poder. Y ellos son los que hoy en día conocen esta doctrina, esta verdad. Hay muchos que saben que son israelitas, pero no te dicen la verdad. Te empiezan a enseñar que todos los gentiles sí pueden ser salvos, que la marca de la bestia es la imagen de César Borgia, que la imagen de la bestia es la economía, lo económico. No reconocen los nombres de Yahweh y Yahweh Shai como prioridad para ser salvos. Es porque se necesita fe en los nombres, man. Se necesita fe, se necesita verdaderamente que tú creas que esos son sus nombres. Y no todos lo tienen. Por eso aquí claramente te lo dice, man. No todos, nadie puede aprender sino solamente este número. En el 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Y esto de que habla de mujeres está hablando de estas filosofías o estas doctrinas de las iglesias, man. Cualquier tipo de religión del mundo es lo que representa. Porque claramente, man, los que son salvos se van a hacer salvos con sus hijos, con sus mujeres. Entonces no está hablando de que no tienen mujeres. Porque muchos enseñan eso, man, que ya que en el reino no va a haber sexo, que no va a haber mujeres, que estén, hombres no van a estar viviendo con mujeres. Lo que pasa es que no entienden la escritura. ¿Por qué? Porque muchos no aceptan que tienen que ser enseñados por alguien. Otros los enseñan y desechan a sus maestros. Y lo digo los maestros, man, como muchos se ofenden también dicen, a nadie llames maestro. Porque solo maestro, solo tienes uno que es Yahweh Shai. Eso es lo que dicen. Y si se ofenden por esa palabra, pues no la usen, pero uno lo dice en la forma de que uno aprendió de ellos, no que uno se basa en sus doctrinas de ellos. Nosotros sabemos que es Yahweh Shai quien ha enseñado.
Y sabemos que, entendemos que viene de la doctrina correcta de quien nos enseña. Primeramente, como lo digo, sabemos que viene de Yahweh Shai, Yahweh Bashem Yahweh Shai, pero él puso hombres, men, a los cuales van más adelante que nosotros. Y sigue diciendo, pues, son vírgenes. Y aquí, como les digo, no está hablando de que tuvieron relaciones sexuales, men, y eso, no, está hablando de doctrinas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Ahí está, men, otra vez, las primicias. Para Yahweh Bashem Yahweh Shai y para el Cordero. Esos son los que él primero agarró para decir amén con estos. Con estos. Con estos empieza el reino de Israel. El reino de Israel, men, está preparado solamente para un grupo pequeño. Solamente para un grupo pequeño, men, está preparado el reino de los cielos. Y con esta la voy a cerrar. Libro de Lucas 12:32. Y dice, no temáis, manada pequeña. Ahí está, men, pequeño remanente. No todos pueden entender este mensaje. Solamente el pequeño remanente de toda la nación de Israel va a venir. No todas las naciones. Aunque Israel se aferre, el busque, no se le ha dado a Israel, men, a todo Israel para que entienda este mensaje. Solamente, los escogidos van a entender este mensaje. Es así de sencillo. No es difícil de entender. Vuelvo a leerlo. Lucas 22 y 30. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Ahí está. Man. A un pequeño grupo le ha complacido él darles el reino de los cielos. ¿Sí? Los demás, tú que has entendido esta verdad, síguete esforzando. Síguete esforzando en esto, en el camino angosto. No te dejes llevar por la corriente del mundo. Aférrate a esto, man. Hay que aferrarse a esto. Porque los tiempos vienen y se van a estar duros, va a estar difícil. Y hay que seguir empujando esta verdad. Si tú crees que en esto, hay que seguir apuchando. Que si ves poquitos hermanos en un lugar y en otro y acá y allá, por eso tal vez uno de los discípulos le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué, man? Porque uno ve y dice, pues qué onda, ¿no? ¿Qué? Nadie pregunta o qué pasa, pues. ¿Por qué la gente no entiende que viene un mal? ¿Por qué no pueden entender las maldiciones? ¿Por qué no pueden entender que tienen enemigos? ¿Por qué no pueden entender acerca de los ídolos y todo lo demás, man? ¿Por qué no pueden entender la maldad en la que viven? Amén, porque es para un pequeño número. Así de sencillo. Y con eso, hermanos, espero mediante Yahweh Bashem Yahweh Shai que sea edificado el electo. Y yo con eso me despido y hasta la próxima. Quiero dar toda honra, alabanza y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash. Todos los honores, saludos a nuestros apóstoles, ancianos de la gran piedra de molino y Shalom para el electo.